Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y vamos a hacer una charla. Esperemos que no nos pasemos de la hora y media, de una hora a una hora y media. Tengo previsto hacer esta charla, que no será, seguramente no será menos de una hora y espero que no sea más de una hora y media. El día de hoy vamos a abordar el tema de la cultura Katayo Shuar, ¿sí? La cultura Katayo Shuar. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a tratar de indagar, de hacernos preguntas, intentar tener ciertas hipótesis, respuestas y ciertas verificaciones sobre lo que implica la cultura Katayo. ¿Qué es esto de la cultura Katayo Shuar? Y pues en torno a eso vamos a ir desarrollando. Antes de comenzar, invitarles a que me sigan en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn y en WhatsApp, que es el número de teléfono que ustedes ven en pantalla, el 593-995-3842-75, acá en el Ecuador, donde me ubico, en el sur del Ecuador. Principalmente les invito a Facebook y a YouTube, que son las redes sociales que más utilizo, y por supuesto WhatsApp. Las otras son un poco más secundarias, pero también utilizo. Y estoy a las órdenes para cualquier asesoramiento de tesis, de investigación, principalmente de tipo histórico, investigación histórica en cualquiera de los campos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Hago asesoramiento de tesis y de investigaciones y estudios en lo que es investigación cualitativa, investigación histórica, investigación documental. Entonces siempre estoy a las órdenes en asesoramientos de estudios, de tesis, de estudios antropológicos, históricos, psicosociales o psicoculturales para lo que son instituciones públicas y privadas y para personas también. Bueno, entonces vamos con lo que es la cultura Katayo Shuar. En una noticia del Universo, con fecha del año 2018, ustedes ven aquí la flecha roja, de color rojo que ven ustedes aquí. Entonces, aquí está lo que es el año 2018, el 24 de agosto del 2018. En el Universo surge una noticia relacionada con los petroglifos del Katayo, ¿sí? Los petroglifos del Katayo en plan de conservación, ¿sí? Son figuras escritas en símbolos, figuras escritas en piedra. Eso es los petroglifos, son figuras, arte, símbolos en piedra, digamos. Eso significa petroglifos y es de la cultura Katayo, en honor a su cerro Katayo. Entonces, en esta noticia que ustedes ven aquí en pantalla, ustedes pueden entrar al internet y comprobarlo. Aquí está la dirección del Universo. ¿Y qué nos dice esta nota, digamos, en parte? Porque hay mucha más información. Dice, el sitio arqueológico de petroglifos de Katayo se ubica en la comunidad de San José. En la comunidad de San José, en un área de 7.3 kilómetros cuadrados y contiene grabaciones antrópicas impregnadas en piedra cuyos motivos se relacionan con el sol, la luna, las serpientes, monos, ranas, figuras humanas, entre otros, señala el portal goraimi.com. Dice, bueno, ¿dónde está ubicado esta comunidad de San José? Pues está ubicada en el cantón Limón. Sí, después les voy a mostrar el mapa, pero está en el cantón Limón Indanza, acá en la provincia de Morona, Santiago, sí, en el cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón, pues, en el cantón Limón. Ahí está ubicada lo que es esta cultura y esta comunidad San José de Catayo, el Cerro Catayo. Lleva el nombre de Catayo por estar ubicados en la parte baja del cerro del mismo nombre y a la margen derecha del río del mismo nombre. ¿Sí? Tiene un cerro, tiene un río que se llama Catayo y por eso le dan el nombre Catayo. Dice, a una altura que va desde los 783 hasta 1288 metros sobre el nivel del mar en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago. Insisto, en el cantón Limón. El proyecto Registro de los Petroglifos del Catayo, realizado por María Fernanda Ugalde Mora, ¿sí? Ahí está ya un primer dato importante, María Fernanda
Ugalde Mora, una importante arqueóloga, antropóloga que, aparte de esta nota, he investigado sobre ella, es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un PhD, tiene un doctorado en lo que es arqueología y antropología. Dice, ella efectuó el primer inventario sistemático y completo de los petroglifos que incluye la ubicación georreferencial de cada pieza, la limpieza, la medición de las piedras, fotografía digital general y detallada, así como documentación de motivos con el conteo y registro de los mismos. Los resultados de la investigación detallan el registro de 122 petroglifos, 122 figuras en las piedras, ¿sí? Dentro de lo que es la cuenca hidrográfica del río Catacho. Alguna vez haremos más investigación sobre Catacho, pero ya nos va dando datos importantes. Nos da el nombre de la investigadora, nos da el nombre y la fecha en la cual se desarrolló esta nota del universo. El número de grabados varía entre una y otra roca, desde 1 hasta 43 motivos diferentes relacionados con el sol, la luna, las serpientes, monos, ranas y figuras humanas, incluso figuras geométricas, ¿ya? Entonces, esos es los petroglifos, son figuras escritas en piedra y este tipo de registros hay a lo largo de la humanidad, en todo el planeta. Se han encontrado registros, incluso en la Amazonía peruana. Bueno, ahí está lo que es la cultura Catacho Shuar, algunos de los petroglifos, como ustedes ven, se han hecho investigaciones de estos símbolos, desde de hace cuánto tiempo es, y vamos a ir profundizando en estos temas, ¿sí? Ahí está más, esta es una fotografía del Cerro Catacho, tomado por Marlene Castro y Lenín Peñaranda, dos tesistas, dos personas que han hecho tesis de turismo sobre Catacho. Ya vamos a mencionar más a profundidad la fuente, porque a mí me gusta, cuando encuentro fuentes, pues prefiero citar las fuentes. Cuando no encuentro fuentes, pues lamentablemente no lo cito, pero en la medida de lo posible cito las fuentes para no apropiarme de algo que yo no he hecho o algo, o quitarle crédito al autor. Entonces, siempre es importante mencionar a los autores. Entonces, Marlene Castro y Lenín Peñaranda, dos tesistas, me parece que han hecho de turismo, toman esta fotografía del Cerro Catacho y el lugar donde están estas piedras, son bastantes piedras, pues también han hecho investigaciones aparte de la PUCE, aparte del nombre que era María Fernanda Ugalde Mora, también han hecho tesis estos dos estudiantes. Y aquí está también más fotografías de los mismos estudiantes, petroglifos del grupo 1, ahí está ganado al fondo y ahí está una piedra con los diferentes símbolos de esta cultura, ¿no? Sorprendente acá en el Ecuador, en el austro ecuatoriano, en Morona, Santiago, cerca de donde estoy ubicado yo, cerca de Gualaceo, en lo que es el cantón Limón Indanza. Estamos a 70 kilómetros desde Gualaceo hasta Limón Indanza. Entonces aquí está el campo de petroglifos de Catacho, y aquí está, por ejemplo, cómo han ido mapeando. Aquí está un mapa, ¿sí? Que han ido desarrollando los estudiantes en esta tesis importante. Aparte de la noticia de Diario El Universo, estos son otros estudiantes que han hecho también investigación. Entonces aquí está, por ejemplo, el río Indanza, ¿sí? Campo de petroglifos Catacho, está una comunidad San Rafael, y aquí está la comunidad San José, ¿sí? En Indanza, me parece que es en la parroquia Indanza, en el cantón Limón, ¿sí? Limón Indanza. Entonces aquí está la comunidad de San José, y ustedes ven acá también en el otro cuadro de la derecha, está la comunidad de San José. Aquí hay una zona 1, una zona 2, y aquí hay muchísimos grupos o sectores donde están las piedras con los gráficos, los petroglifos. Acá está el río Indanza, aquí está, ¿sí? Una vía, aquí está el río principal, el río principal, como dice aquí, está de color azul, de color rojo está la vía, ¿sí? Aquí está el poblado de Punto Rojo, que es San José, es la principal comunidad. San José de Indanza, me parece que es. Ya vamos a ir revisando cada una de estas cosas. Entonces, esto lo he tomado de la tesis de estos muchachos, y pues estos son los mapas. Y aquí está la tesis, ¿ya? Dice, es de la Universidad de la SUAY del año 2015.
del año 2015. Ustedes pueden entrar en internet. Ahora tenemos una mega biblioteca que se llama internet y ahí podemos buscar en los diferentes buscadores que ustedes prefieran. Del año 2015 en Cuenca, hacen una tesis en la Universidad de la SUAY, en la Escuela de Turismo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, diseño de un circuito turístico en la ruta de El Catacho para el impulso del turismo en la parroquia Indanza. Entonces ahí está el dato, es en la parroquia Indanza del Cantón Limón, sí, del Cantón Limón, de la parroquia Indanza, sí, y en la comunidad de San José, como ya vimos, la comunidad de San José, parroquia Indanza, Cantón Limón, ¿ya? Y estos, los autores, aquí está Gladys Marlene Castro Saruma, Lenin Fabián Peñaranda Castro, y el director de la tesis ha sido Ronald Edison Chaca Espinosa. Ah, de pronto es medio pariente, pero no, no creo. Ronald Edison Chaca Espinosa. Aquí está otra tesis hecha en el año 2014. En el año 2014, un poquito más atrás, ahorita tenemos tres fuentes, lo que es el Universo, diario El Universo, tenemos la tesis de la Universidad de la SOY de Turismo y tenemos esta otra tesis del año 2014 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE, de la Escuela de Antropología, para el título de antropólogo con mención en arqueología, dice análisis icónico de los íconos, de los símbolos, análisis icónico de los petroglifos de Catacho, de Morona, Santiago, por Andrés Alexander Mosquera Perugachi. Andrés Alexander Mosquera Perugachi, y la directora es la misma investigadora que sale en el diario El Mercurio en el año 2018, es María Fernanda Ugalde, PhD. ¿Sí? Ya he buscado un poco de información sobre la doctora María Fernanda Ugalde. Ella también es antropóloga, arqueóloga, trabaja mucho en esos temas y ha trabajado en la zona del oriente, del suroriente ecuatoriano. Este es un mapa del plan de desarrollo, ¿sí? Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, más conocido como los PDOTs, donde que cada cantón tiene su propio plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y pues yo he tenido la oportunidad de participar en algunos cantones y de estudiar muchos planes de desarrollo y ordenamiento territorial porque, bueno, mi maestría está ligada a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Son estudios de una manera interdisciplinaria sobre geografía, un poco de historia, demografía, lo que es la situación económica, política, social, ambiental, natural del cantón. Entonces, por eso es que siempre hay que remitirnos a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para cualquier investigación. Este plan de desarrollo y ordenamiento territorial es aquí está la flecha, ¿sí? En la parte inferior derecha de la pantalla, ustedes ven fecha noviembre del 2014, que ha sido realizada por el GAD municipal Limón Indanza. Aquí está la provincia de Morona Santiago y aquí está el cantón Limón Indanza. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Sí, acuérdense que desde los años 2009, 2010 se comenzaron a hacer algunos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, pero este es del año 2014. Y han hecho algunas referencias y todo, y mapeado lo que es el cantón Limón Indanza, ¿sí? Bueno, algunos lo conocen como el Cantón General Leonidas Plaza, pero más conocido como Limón Indanza. Algunos lo conocen como General Leonidas Plaza, pero tradicionalmente ha sido conocido como Limón Indanza. Entonces, limita, aquí estoy yo acá en Gualaceo, en la provincia de la Suay, y este es el límite entre la Suay y lo que es Morona Santiago. Aquí está Sevilla de Oro, acá está el PAN, acá está Gualaceo, seguramente más acá está Paute, y aquí hay la vía Gualaceo-Limón, que lamentablemente no está todavía terminada, una vía bastante conflictiva, con muchos casos que están siendo investigados de posible corrupción. Tengo una entrevista también con Marcelo Valencia Orellana, que les invito también, y le mando un saludo a Marcelo Valencia Orellana si me está escuchando, y a los vecinos del Cantón Limón, que están muy cerca, están solamente 70 kilómetros de nosotros de Gualaceo, en la vía que lamentablemente está en una situación complicada, Gualaceo-Limón, por la ruta ambiental que también existe aquí. Entonces aquí, desde aquí llega, si ustedes ven el ratón de la computadora, ¿sí? El cursor de la computadora, aquí está Gualaceo, entonces aquí es una zona natural, esta parte de aquí donde pasa la carretera, es una zona protegida, ya vamos a ver después eso de ahí. Aquí está el centro de Limón Indanza, General Leonidas Plaza,
Y pues más acá abajo, por esta zona de aquí, sí, por esta zona sería sur oriental, la zona sur oriental de lo que es el Cantón Limón Indanza. Ahí tenemos a lo que es la parroquia Indanza y aquí está Indanza, pero bueno, no sería sur oriental, sería más bien solamente al sur. Al sur, sí tengo una equivocación, perdón. Al sur de Limón Indanza y de la cabecera cantonal se encuentra Indanza y por aquí debe estar más o menos en este sector lo que es la parroquia San José. Sí, aquí está el centro de Indanza y cerca del centro de la parroquia Indanza del Cantón Limón Indanza está, aquí está, sí, aquí la encontré, ¿sí ven? En esta parte de aquí, cerca de la parroquia, está la comunidad de San José y en este sector sur de Limón, ¿sí? Sur de Limón y de la cabecera cantonal están los petroglifos de la cultura Catayo, ¿sí? Entonces, este mapa es importante y ustedes también pueden buscar en el internet, no es ninguna cosa difícil, solamente de entender, de saber buscar, de darse tiempo, pues los datos de lo que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los diferentes mapas. Y aquí está más didáctico de alguna manera, ¿sí? Cultura Catacho Shuar, aquí está lo que es la provincia de Morona, Santiago, ¿sí? Y en esta parte verde de aquí, de la parte occidental del Cantón Limón Indanza, hay una reserva ecológica que se llama Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas Río Gualaceño. ¿Sí? Y por aquí, por plena zona de reserva, se encuentra la vía Gualaceo-Limón, que es una vía bastante conflictiva porque también ahí hay recursos naturales, tanto de conservación municipal del Cantón Limón Indanza, como en la otra zona está el área del Collay, el área de bosque y vegetación protegida de lo que es el Collay, junto al área ecológica de conservación municipal Tinajillas Río Gualaceo. Entonces, son zonas de reserva, ¿sí? De ecosistemas protegidos que incluso van hasta el borde de lo que es el Cantón Santiago, ¿sí? Entonces, aquí está ubicado. Y en esta parte de aquí del sur de Limón Indanza está la cultura Catacho. Entonces, todo esto es una ruta hermosa para conocer. Yo alguna vez fui por esta vía hace muchos años, pero no he vuelto por aquí porque realmente ha habido muchos inconvenientes y a pesar de que estamos a 70 kilómetros, mucha gente de Gualaceo se va frecuentemente a Limón y de Limón también vienen para acá, para Gualaceo. Entonces, importante desarrollar esta ruta turística, ¿no? Gualaceo, Limón, Indanza. Bueno, vamos más acá y aquí está lo que es, bueno, todo esto es la provincia de Morona, Santiago, ¿sí? Alrededor de Limón Indanza está Tihuinza, más abajo al sur está San Juan Bosco, al norte está Santiago, Gualaquiza está más abajo, Sucúa más arriba, Morona o Macas está más al norte, Taisha que está más hacia el oriente. Entonces esta es la provincia de Morona, Santiago. Y aquí también está, sí, acá también tenemos áreas ecológicas importantes en la provincia de Morona, Santiago, el volcán Sangay, el volcán Altar, el volcán Sangay, que es una zona de reserva y también se ha encontrado aquí patrimonios culturales y arqueológicos. Y bueno, aquí está General Leonidas Plaza, ya en esta zona de aquí. Más al sur está San Juan Bosco. Entonces, dentro de esto está la cultura Catacho Shuar. Y aquí está, sí. Vamos a irnos más, ampliando más cada vez. Algo de lo pequeñito, de lo micro, vamos a ir cada vez hacia lo más alto, digamos, lo macro, en lo que es geografía. Entonces, aquí también está, está señalado con rojo lo que es la provincia de Morona, Santiago, donde que está la cultura Catacho Shuar, ¿ya? Vamos así más hacia, focalizándole con diferentes mapas para que ustedes tengan una idea. Y aquí está lo que es el suroriente del Ecuador. Acá está Cuenca, acá está Macas, Cuenca y Macas, el río Santiago, por acá está Gualaceo, ¿sí? En esta zona está el río Santiago, el río Zamora, y en esta zona de aquí, que ha sido un área de muy conflictiva entre Ecuador y Perú, ¿sí? Por tantos años de conflictos y de guerras, desde la Gran Colombia prácticamente, desde 1820, que terminó en 1999 con un acuerdo de paz. Pues aquí están diferentes culturas
Y aquí está, por ejemplo, la cultura Shuar, perdón, la cultura Shuar, sí, está aquí. Entonces aquí está, dentro de lo que es la cultura Shuar, que habitantes y pobladores Shuar o Shuaras, antes les llamaban jíbaros, pero bueno, el término más adecuado creo que es Shuaras en la actualidad. Y aquí está, toda esta zona de aquí, están pueblos Shuaras. Más arriba están los Achuar, ¿sí? Cerca de Macas están los Achuar, acá están los Andoa, los Kandoshi, los Wampis, los Ahuajún. Estos ya son más del Perú. Pero toda esta zona que está en rojo es territorio Shuar. Toda esta zona que está aquí es territorio Shuar. Entonces, para los Shuaras, antes de 1820, antes de la independencia, ¿sí? Antes de la independencia del Ecuador y del Perú, entre 1820 y 1822, antes de eso, no había límites para el pueblo Shuar. No había límites para el Shuar. A partir de la creación de la Gran Colombia y después del Ecuador en 1830 y del Perú, de estos dos países, los Shuaras quedan divididos. ¿Sí? Quedan divididos, pero para ellos no existe no existe esa cosmovisión de división como tenemos tradicionalmente los más mestizos entre Ecuador y Perú, pues porque todo este territorio es Shuar y los Shuaras están prácticamente divididos, cuando esta zona es común, es prácticamente un país dentro de Ecuador y Perú que se llama el territorio Shuar. ¿Ya? Entonces, ese es su territorio ancestral, digamos ahí. Entonces, eso va a generar muchos conflictos entre diferentes etnias, la etnia mestiza, la etnia shuar, nuevas etnias que están asentándose ahí, pero ancestralmente digamos que han sido de los shuar. Y dentro de los shuar están otras comunidades, los Wampis, los Ahuajún, en Kandoshi, Andoa, que están más hacia el Perú, pero siguen siendo territorio shuar. ¿Ya? Entonces, este es un tema que hay que tomarlo con pinzas porque esta es una zona que ha sido bastante conflictiva, insisto, desde 1820 y que culminó en 1920. Pero para los Shuar, ellos viven en toda esa zona, es su territorio porque es un ecosistema que es la Amazonía ecuatoriana y la parte norte de la Amazonía del Perú. ¿Ya? Y además ha habido bastantes conflictos ahí a partir de 1920, en el siglo XX, 1920, por lo que es los recursos petroleros, digamos, y ahora mineros. Entonces es una zona ancestralmente Shuar. Aquí hay otra tesis, por ejemplo, para conocer la historia. Una tesis de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, programa oficial de posgrados en Historia de América Latina y Mundos Indígenas, y esta ha sido presentada por Blas Orlando Garzón Vera. Blas Orlando Garzón Vera para la obtención del título de PhD o de doctor en Historia de América Latina. Director Juan Marcheta y José María Miura en el año 2013, publicada en España, en Sevilla. Dice, ¿cuál es el título de esto? Los salesianos en el oriente ecuatoriano entre 1893 y 1970. El internado de Sevilla Don Bosco y sus repercusiones en la cultura shuar contemporánea. Entonces, podemos identificar que más o menos desde 1893 hay un proceso de colonización de lo que es el Cantón Limón Indanza y lo que es la cultura shuar. Desde 1893 se da esta colonización por los salesianos. ¿Ya? Entonces, hay que leer mucho esta tesis para entender todo el proceso histórico desde la visión, por supuesto, de este autor. Seguramente no tiene toda la razón, pero es importante revisar su tesis para los que quieran profundizar en esto de aquí. Entonces, esta es una fuente importante para entender las misiones salesianas, que son los primeros en colonizar y en intercambiar lazos con los shuaras. Uno de esos, por ejemplo, el padre Carlos Crespi en 1920 aproximadamente, pero seguramente desde antes ya hubo ciertas expediciones y por eso hay que profundizar en esto de aquí. Pero en 1920 ya entra ahí el padre Carlos Crespi, incluso en 1920, entre 1920 y 1930,
ya comienzan las exploraciones tanto de Ecuador como de Perú respecto a pozos petroleros que se dan a ciertas empresas internacionales, empresas transnacionales que buscan y exploran petróleo principalmente en la Amazonía ecuatoriana, y dentro de ese contexto también los salesianos también se insertan ahí, y uno de los salesianos es el padre Carlos Crespi, que tuvo bastante relación, incluso hizo un documental sobre los shuaras. Después vamos a revisar un poquito más de eso. En este contexto, estamos ubicados la cultura Catacho Shuar dentro de lo que es el Ecuador, el actual Ecuador, ¿ya? Y ahí está, vámonos un poquito más hacia atrás y conocemos que en la prehistoria ecuatoriana, en la prehistoria del Ecuador, en la prehistoria de Perú, es decir, antes no habían esos términos, no existía la palabra Perú ni existía la palabra Ecuador. Son palabras que quizás vienen desde 1534, incluso hasta, sí, son palabras incluso hasta un poco antes quizá. Pero el país como tal, Ecuador, y el país Perú, pues no existía sino hasta 1820, 1830. Lo que existía hace unos, pongámosle aproximado, 4500 a 500 años antes de Cristo, aproximadamente hasta donde conocemos que hay investigaciones, unos dicen 2500, otros dicen 3000, otros investigadores 4000, pero bueno, en ese rango, entre 4500 años antes de Cristo y el 500 antes de Cristo, habrá que ver todas las investigaciones más exactas con los arqueólogos que han investigado en la zona, que ya vamos a ir revisando, pero yo para una visión general le pongo un aproximado entre 4500 años antes de Cristo y 500 antes de Cristo, se denomina el formativo de la prehistoria de América, y de América del Sur y de la Amazonía. ¿Ya? Aunque se han encontrado restos arqueológicos desde el 10.000 antes de Cristo hasta 1470 después de Cristo. ¿Sí? Este es un periodo de la prehistoria ecuatoriana. En 1470 llegan los incas, ¿sí? Conquistan, colonizan, invaden los incas y conquistan a los diferentes pueblos en 1470. ¿Ya? Pero antes de los incas, antes de 1470 hasta el 10.000 antes de Cristo, hay toda una serie de comunidades pre-incas, incluso, bueno, pre-incas y prehispánicas también. Acuérdense que los españoles, en cambio, llegaron más o menos entre 1525, 1535 aproximadamente, llegaron a la zona de lo que es Ecuador y Perú, y la Amazonía ecuatoriana, y la Amazonía en general. Pero no todos llegaron, no llegaron a toda la Amazonía, llegaron a ciertos puntos nomás. Entonces, por eso es que en la Amazonía, recién en el caso de la cultura Catacho, recién desde 1890, ¿sí? Hay mayor colonización. Claro que seguramente antes de 1890, después de Cristo, en el siglo XIX, claro que seguramente hubieron muchas expediciones, de hecho han habido expediciones al oriente, todo, pero no ha estado tan colonizada, no ha estado tan invadida como especialmente a partir de 1890 y con mucha más fuerza desde 1920 y ni se diga a partir de 1960 ya con lo que es la extracción petrolera. ¿Ya? Y ahora con la extracción minera. Entonces, a lo que voy es que aproximadamente entre el 4500 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo se denominó esta zona lo que es el formativo y muchos arqueólogos han dado muchos datos sobre este periodo de aquí, de la cultura Catacho. Y la cultura Catacho al norte tiene un punto importante que también es materia de arqueología, de antropología y de paleontología. Está los Quijos, que están en lo que ahora es la provincia de Francisco de Orellana, en Quijos. Y al sur está la cultura Chachapoyas. La cultura Chachapoyas del norte del Perú, de la Amazonía peruana, del norte del Perú, de la Amazonía del norte del Perú, está la cultura Chachapoyas. Entonces, estas tres culturas hay que investigarlas para ver si es que hubieron relaciones entre las mismas o no habían relaciones en esa época, 4000 antes de Cristo al 500 antes de Cristo. Bueno,
son puntos importantes para ir desarrollando lo que son las culturas dentro del contexto de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana y peruana, y después vamos a ir revisando más. ¿Ya? Y aquí está una visión un poco más amplia. Ahí está Catacho, ¿sí? Aquí está al sur oriente ecuatoriano, Catacho. Acá está la cultura de Chachapoyas. Aquí están los límites entre el Ecuador y el Perú en el 2020. Y aquí yo he señalado tres puntos claves que son importantes. La una y la más conflictiva, especialmente, como digo e insisto, entre 1820 hasta 1999, es la zona de reserva o reservada de Santiago Comaina. Zona de reserva o reservada Santiago Comaina, que ahorita está en el Perú y está administrado por el Perú. Esta zona, o conocida como la Cordillera del Cóndor, entre la frontera entre Ecuador y Perú, esta zona es una zona ambientalmente sensible. ¿Ya? Por otro lado, acá está la reserva Pucacuro, la zona de reservada Pucacuro, que habrá que investigar más de estas zonas de reserva. Y acá, más al sur y casi cerca de Chachapoyas, está la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Sí, Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Y acá también está otra reserva, Reserva Nacional Matses. Entonces, todo esto de aquí, ¿sí? Ya es zona amazónica. Zona amazónica. Acá está la ciudad de Iquitos, ¿sí? En la base de lo que es el Marañón que va hacia el río Amazonas. Entonces aquí estamos hablando de la zona amazónica. Los ecosistemas y las culturas ancestrales pues no ven estos límites mucho. Estos límites han sido creados quizás desde 1820 aproximadamente, ¿sí? Desde 1820 en adelante, estamos hablando de los inicios del siglo XIX, recién ahí se crean estos límites entre el Ecuador y el Perú y todo esto. Pero estas zonas realmente aquí son zonas de reserva, son zonas que han vivido ancestralmente estas comunidades, estas culturas, los Shuar, la Catacho Shuar y las Chachapoyas. Vamos más atrás. Aquí está el conflicto para que ustedes vean en el mapa. El conflicto, el gran conflicto, aquí está mal, conflicto gran, sí. Ah, no, sí. Conflicto de la Gran Colombia versus Perú. El conflicto de la Gran Colombia versus el Perú en el contexto de la independencia de estos dos países de España. Entre 1820 y 1830 se divide. Por un lado está la Gran Colombia y por otro lado está el Perú. Y hay una zona ahí que ya se genera conflicto de límites. ¿A quién pertenece? O a la Gran Colombia o al Perú. Y ahí ya comienza la historia de estos conflictos y estas guerras entre Gran Colombia y después de Ecuador y Perú. Entonces, primero fue entre la Gran Colombia, que integraban la Gran Colombia, lo que es la actual Venezuela, la actual Colombia y el actual Ecuador, versus el Perú. ¿Ya? Pero antes de 1820, esto era una sola zona, ya que todo esto era la Real Audiencia de Quito, era el virreinato de Perú, ¿sí? Que existió entre mediados del siglo XVI hasta 1820. Esta era una sola zona. No había estos límites. ¿Ya? Entonces, esto era parte del Imperio Español. Pero a partir de 1820 hasta 1999 se generan estos conflictos. Y otro de los fuertes conflictos y de guerras que ha habido entre Ecuador versus Perú ha sido entre 1941 y 1999, cuando se firmó un tratado de paz y se solucionó de alguna manera después de este conflicto, digamos así, ¿ya? Pero siempre ha sido esta zona que ustedes ven de rojo y de azul, rayado, que es la zona donde que estamos dialogando de esta cultura Shuar, Catacho Shuar, era zona de conflicto. Bueno, vamos más atrás. Antes de la colonia y de la era hispánica del Imperio Español, y mucho antes incluso de la conquista y de la colonia inca, sí, porque los incas también fueron conquistadores, quizás hasta más
más terribles que los mismos españoles, aunque bueno, ahí hay ciertas discrepancias, solamente se les echa la culpa de matanzas a los españoles y realmente los incas también mataron mucho a las culturas que habían ahí. Pero estamos hablando de una época aborigen pre-inca. Los incas llegaron más o menos entre 1450 y 1470 a lo que es las zonas del norte del Perú y al Ecuador y parte de Colombia, incluso parte de lo que es la Amazonía. Pero antes de 1470, antes de 1450, toda esta zona, antes de los incas, era una época pre-inca y habían muchas culturas, muchas comunidades. Y ustedes ven aquí, este mapa es más actual, pero están muchas de las comunidades con amarillo, con tomate que ven ustedes aquí, son zonas de pueblos, de comunidades, incluso quizás es hasta más, pero son las más evidentes. Y acá ustedes en esta zona de aquí, también está la cultura Catayo-Shuar, en esta zona, ¿sí? Del sur del Ecuador y del norte del Perú, pero toda esta zona se debe ¿a qué? A un mega territorio que se llama la cuenca del río Amazonas, que va desde prácticamente desde Ecuador, sur de Ecuador, o desde el Ecuador en general, sí, desde el norte de Perú y del Perú en general casi, es todo lo que es territorio amazónico. Toda la zona. Claro que esta zona de acá estaba antes invadida por los portugueses. Y eso es otra historia que hay que investigar, porque era colonia portuguesa cuando entre España y Portugal se dividieron prácticamente lo que es América del Sur. Y todo lo que es Brasil era de los portugueses, estamos hablando entre 1520, 1530, ¿sí? Hasta 1820, incluso algunos países hasta más. Pero esta zona era zona, el Amazonas estaba dividido entre los españoles y los portugueses. Era una división entre los dos imperios, digamos así. Pero antes de este conflicto entre España y Perú, incluso antes de los conquistadores incas, también fueron otros conquistadores, antes de los incas habían otras culturas y no existían estos límites entre los incas, entre el imperio inca. Cada comunidad tenía su propia dinámica y esa es justamente la que estamos hablando y estamos divulgando. Y ahí está una vista más amplia de lo que es las culturas del Gran Amazonas, donde están asentadas muchas comunidades, muchas culturas, con los puntos rojos, pero bueno, aparte seguramente hay otros más puntos más pequeños donde están comunidades dentro de ese contexto de lo que es el Amazonas está la cultura Catayo. Está la cultura Catayo, ¿ya? Dentro de todo este contexto está la cultura Catayo, porque hay que mirar esa cultura, ese punto en Limón Indanza, en Morona, Santiago, en el Ecuador y Perú. En ese contexto hay que mirar todo lo que es la cuenca amazónica. Hay que mirar en su contexto. Y ahí está. ¿Sí? Este es el territorio de la cuenca amazónica. Antes de la llegada de los incas, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los portugueses, esta zona de aquí era una mega zona de varias comunidades, incluso no fueron conquistadas por los incas. ¿Ya? En ese contexto está la cultura Catayo. Vamos un poco más atrás. ¿Quién descubrió América? Tengo una conferencia específica sobre esto. Les invito a mi conferencia. Entren a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y ustedes ahí van a encontrar una conferencia que se llama ¿Quién descubrió América? Los textos de escuela, los investigadores tradicionales y sobre todo los medios de comunicación y las escuelas y los textos que nos lavan el cerebro, que nos lavan la psicología, que nos dicen ¿quién descubrió América? La típica respuesta es en 1492 llegó Colón y pues ahí se descubrió América. Falso. América ya estaba descubierta. Insisto. ¿Quién descubrió América? América ya estaba descubierta antes de 1492.
Para otros países, 1520, 1530, etc. Para la Amazonía, incluso hasta ahora, ¿sí? Nadie ha llegado a esa zona, en ciertas comunidades de la Amazonía. ¿Ya? Entonces, ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió Sudamérica? Pues en eso están debatiéndose los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos. Y hay tesis que dicen que América fue descubierta. ¿Cuándo fue descubierta América? Para algunos, 1492, después de Cristo. Pero eso ya es una mentira, porque hay pruebas que desde hace 12.000 años antes de Cristo, en el año 12.000 o 15.000 antes de Cristo, en ese periodo, algunos plantean que ahí fue descubierta América. Ahí se pobló América, ahí se descubrió América. Hace 12.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Otros, en cambio, plantean, ¿sí? Y cada vez hay más pruebas sobre esto, de quién descubrió América, es que cada vez hay más evidencias que están aceptándose cada vez por más personas, que América fue descubierta hace 60.000 años. América fue descubierta hace 60.000 años, ¿ya? En el 60.000 antes de Cristo, más o menos, por ahí fue descubierta América. Y si ustedes no me creen, investiguen. Investiguen. Los mismos petroglifos de Catacho, los mismos petroglifos de Pucharo en el Parque Nacional del Manú en Perú, la cultura Las Vegas en Santa Elena, Cubilán en Loja, Chovchi en Azuay en Ecuador, Valdivia en Santa Elena, en Colombia, Chiribiquite, en Colombia, el Abra Sabana de Bogotá, tenemos la Caverna de las Brujas en Mendoza, en Argentina, tenemos Monteverde en Chile, Cabo de Hornos en Chile, las islas Shetland del Sur en la Antártida, ya estaban pobladas. Y muchos dicen que estaban poblados para algunos hace unos 12.000 o 15.000 años antes de Cristo, para otros hace 60.000 años antes de Cristo. En ese periodo, que todavía está en debate, está en investigación, no está nada cerrado. Ahí se siguen debatiendo los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores, incluso geólogos y paleontólogos. Ahí se descubrió América. No se descubrió en 1492. ¿Ya? Este es otro punto importante que se relaciona con la cultura Catacho, ¿sí? Los petroglifos de Pucharo, del Parque Nacional del Manu, en Perú, que se han identificado entre el 3000 antes de Cristo hacia el 2000 antes de Cristo. Más o menos en esa misma época también se registra lo que es la cultura de Catacho, Shuar. Entonces tenemos datos que desde hace 3000 antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo ya hay registros en esta zona. Entonces, ¿cómo que se descubrió América en 1492? No, pues ya estaba descubierta. Y vamos a seguir revisando eso de ahí. Otro dato polémico, bastante polémico, que requiere más investigación, que requerirá muchos años de debates, de congresos, de que la ciencia ahí, los arqueólogos, los historiadores, los geólogos, los biólogos, los paleontólogos, los ecólogos, etcétera, cada vez están dando más pruebas de que ¿quién descubrió América? Pues descubrieron América hace 60.000 a 48.000 años antes de Cristo. ¿Y dónde está? En Pedra Forada, en Brasil. Y ahí está el punto este rojo de aquí que ustedes ven aquí. Acá estoy yo, acá está el Ecuador, y acá está en rojo en Brasil, lo que hoy es Brasil, está Pedra Forada. Y toda esta zona de aquí se debe en algo y está relacionada con lo que es el Gran Amazonas. Este Gran Amazonas, ¿sí? Que requiere mucha investigación histórica, biológica, paleontológica, etcétera, arqueológica. Y Pedra Furada es uno de los puntos importantes en ese contexto. Investigue, no me crea, investigue. Y ahí está Pedra Forada, ¿sí? Pedra Furada, Pedra Furada. Ya, ahora, ¿quién descubrió América? Pues
si es que tenemos datos de hace 12.000, 15.000, para algunos 25.000, para otros 40.000, para otros 60.000 años antes de Cristo, no hay un consenso de todos los científicos, ahí la ciencia está dividida en torno a eso, hay que seguir investigando, pero para muchos, ¿quién descubrió América? Pues los que descubrieron América pues fueron los asiáticos, a través del Océano Pacífico. Entonces, ¿quién descubrió América? Los asiáticos. Los de Australia, los de la China, los del Japón, los de la Polinesia, los de la Melanesia, los de Australia, los de la Antártida incluso. ¿Y cómo descubrieron América hace 60.000 años antes de Cristo, para los que más o menos piensan en eso? ¿Sí? ¿Por dónde pasaron hace 60.000 a hace 15.000 años antes de Cristo? ¿Quiénes descubrieron? Pues, ¿por dónde pasaron? Para algunos dicen que por el estrecho de Bering, que supuestamente se dice que hay los que más pruebas tienen. ¿Sí? Por el estrecho de Bering, en el norte, en el Polo Norte, cerca del Polo Norte, entre Asia y América del Norte, cerca del Círculo Polar Ártico, pasaron y poblaron América del Norte. ¿Ya? Para otros, dice que pasaron desde Asia hacia Australia y pasaron al polo polar, al Círculo Polar Antártico, en la Antártica, y esta se conoce como la teoría australiana, y algunos dan pruebas de esto de aquí. Llegan al sur y van poblando diferentes lugares de América del Sur. Llegan al cono sur, ya. Esas son las dos teorías que son las más probables y que están en debate, pero lo que sí se sabe es que entre el 12.000 y el 60.000 antes de Cristo se descubrió América, no en 1492, ¿ya? ¿Y quiénes lo poblaron? Pues se sabe que son los asiáticos, ya sean los australianos, los oceánicos, etc. Y una teoría un poco más controvertida, pero que sí es probable y sí hay ciertas pruebas, pero que es la menos probable de las dos, es la teoría polinésica, que llegaron a través de cierta navegación. Aquí hay muchas islas en el Océano Pacífico. Acá está la isla de Pascua, ¿sí? Rapa Nui o Isla de Pascua. Acá están las Polinesias, las Melanesias. Aquí hay un pocotón de islas que no se les ve ahorita a simple vista, pero que están muy pegadas, y hay bastantísimas en toda la América del Sur. Y eso se conoce como la teoría polinésica del descubrimiento de América o del poblamiento de América. Entonces, estas son las teorías que están en debate. La de Colón ya es para los... Ya pasó de moda, digamos así. Ya esa como que no... Aquí había gente que ya descubrió América hace muchos años, antes que Colón. Ya, y ahí está. ¿Quién descubrió América? Pues 60.000 años antes de Cristo, el Homo sapiens es el poblamiento humano de Sudamérica. Como les digo, para otros no es 60.000 años de Cristo, para otros es 12.000 o 15.000 años antes de Cristo. Y eso siguen las investigaciones y hay que seguir investigando. Hay que seguir dando pruebas. Hay que seguir dando pruebas arqueológicas, lingüísticas, antropológicas, biológicas, geológicas, etc. Porque también hasta el clima, hasta los ecosistemas en esa época era completamente diferente a lo de ahora. Había las glaciaciones, había un pocotón de factores ecológicos, ecosistémicos, biológicos, etcétera, geológicos que se dieron en esa época. Y eso hay que seguir investigando. ¿Sí? Para ver en qué año mismo se descubrió América. Si en el 12.000 antes de Cristo o en el 60.000 antes de Cristo. En ese periodo hay que ir cada vez comprobando para ver cuál es el consenso de la comunidad científica respecto a eso. Entonces, cada vez hay que seguir dando pruebas. Entonces, aquí se descubrió América, en este contexto. No después del 12.000 antes de Cristo. Eso ya vienen otros pobladores y siguen poblando, pero cuando se descubre América, insisto, entre el 60.000 años antes de Cristo y el 12.000 o 15.000 antes de Cristo. Entonces,
Si es que les preguntan en el examen, ¿quién descubrió América? Los Homo sapiens entre hace 60.000 años antes de Cristo y 15.000 años antes de Cristo. Y cada vez hay todavía discrepancias, pero es en ese periodo. Hay que seguir investigando, seguir dando pruebas. Esto no es nada dicho. No está nada dicho todavía. Y las pruebas más evidentes son Pedra Forada en Brasil, Monteverde en Chile, y sobre estos dos puntos principalmente, y otros hay que seguir investigando. Entonces, la historia de la Amazonía contempla diferentes etapas, digamos así, diferentes periodos, o la prehistoria, sí, la historia y la prehistoria de la Amazonía. La prehistoria y la historia de la Amazonía, el tiempo en la Amazonía, tiene diferentes periodos. El periodo natural que también antes del 60.000 años antes de Cristo, antes de los humanos, pues hay una historia natural. Antes de que lleguen los primeros humanos, pues ya quien llegó a América, pues ya existían animales, ya existían ecosistemas, ya habían mamíferos, ya habían diferentes tipos de especies de animales, un campo para que exploren los biólogos, los zoólogos, los paleontólogos, los historiadores de la naturaleza. Entonces, antes de los humanos ya estaba poblada también, ¿sí? Entonces, el periodo natural es del 60.000 años antes de Cristo hacia y mucho más atrás. Ya eso ahí es un campo de investigación, el periodo natural de la Amazonía. El periodo del descubrimiento de América va desde el 60.000 años antes de Cristo hacia el 10.000 años antes de Cristo, que es lo que ya me expliqué un buen rato. Después viene el periodo aborigen pre-inca, ¿sí? Lo pre-inca, antes de que lleguen los conquistadores incas a territorios amazónicos, habían muchas culturas y dentro de una de esas culturas es la cultura Shuar, y dentro de esa cultura Shuar hay un punto que se llama Catayo que parece que pertenecía, ¿sí? Según las investigaciones, a lo que es la cultura Shuar. ¿Ya? Y hay que investigar ese periodo aborigen pre-inca entre el 10.000 años antes de Cristo hasta el 1470 después de Cristo, cuando colonizan, conquistan y asesinan los incas. ¿Ya? El periodo, en cambio, colonial inca va desde el 1450-1470 después de Cristo hacia el año 1532, cuando llegan a liberarles de los incas los españoles. ¿Ya? Para algunos. Para otros dicen que los españoles fueron los conquistadores terribles, para otros, en cambio, los españoles fueron los que liberaron a estos pueblos de los conquistadores incas. Entonces, hay versiones y versiones. Por eso hay que investigar diferentes fuentes. Esta es la que yo les estoy diciendo. Cada investigador tiene otras creencias, otras investigaciones, ve ciertas cosas que le conviene o que no le conviene, entonces dice lo que le conviene y dice lo que no le conviene. Entonces, aquí les estoy dando. Sí, que para algunos dicen que los incas fueron los terribles porque asesinaron, porque mataron a las diferentes culturas, etc. Para otros, en cambio, dicen que no son los incas, que son los españoles y los portugueses, los malvados y bla, bla, bla. Pero bueno, llegaron los incas, llegaron, sean asesinos, no sean asesinos, no sé. Ya, eso ahí también hay mucha tela que cortar, mucho por debatir, mucho por investigar, mucho por probar. El periodo pre-inca, 10.000 antes de Cristo, 1400 después de Cristo, periodo inca, 1470 después de Cristo, 1532 después de Cristo, aproximadamente. Aproximadamente, son datos aproximados. El periodo intercultural, o el periodo para otros colonial español, como quieran llamarlo, ¿sí? Va desde 1530, 1532 hasta 1830, algunos países más, otros países menos. El periodo de la llegada de los españoles y de la llegada de los portugueses. ¿Ya? El periodo intercultural donde que se mezcla parte del continente americano con el continente europeo. Ya, digamos, se da un intercambio. Para algunos es un genocidio, para los exagerados, pero bueno. Sí hubo matanzas, sí hubieron guerras, como asimismo han habido guerras entre los incas y los cañaris, por ejemplo, etc. Eso no es, nadie lo está negando.
Y después otra guerra que se da en el periodo independentista, o para algunos es el periodo de la Ilustración, para el otro es el periodo de las autonomías respecto a España, respecto a Portugal, bla, 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 que se da en la conformación de los estados-nación entre 1830 y 1950, el periodo de independencia. Para algunos dicen que es incluso más antes, 1790, que ya comenzó con algunos pueblos de Centroamérica, ya comenzaron a liberarse. Incluso Estados Unidos ya se independizó de Inglaterra en 1779. Sí, en 1779. Entonces, para algunos podrían decir que, algunos pueden decir, aquí está mal. Alguien puede decir, aquí está, aquí es 1700, para algunos dicen que esto es 1779, para algunos. Sí, podrían decir, no, pues el periodo de independencia, pero hay que ver la fecha. Pero más o menos va entre eso. La independencia de América, de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica, se da entre ese periodo, entre 1779 y más o menos otros países ya entrando ya el siglo XX, otros 1950. Son números y números y de acuerdo al autor, pues va a haber ciertas discrepancias. Por eso hay que comparar, siempre pido, comparen datos con diferentes autores, no se queden solamente con los que digan unos o uno o un grupo, comparen y comparen fuentes. Pero digamos que el periodo independentista, digamos, no sé, 1779 o 1800, o sea, depende del país que tomemos, digamos así, en referencia, pero podemos dejarlo en 1800 hasta 1950, aproximadamente el periodo de independencia de la historia de la Amazonía. El periodo contemporáneo, que ya va más 1900, 1950, hasta la actualidad, 2020. Hasta el momento que estoy haciendo esta conferencia. Entonces, lo que yo pido es siempre, cuestionense. Ni a mí me crea. Vayan e investiguen. No se dejen convencer por uno o dos populistas que hablan en los medios de comunicación para convencer a la gente. Investiguen, busquen fuentes, diversas fuentes, contrasten, comparen información. Y bueno, si ustedes quieren ponerle 1779 es problema de ustedes, si quieren ponerle 1850 es problema de ustedes, pero investiguen, ¿ya? Según mi criterio va más o menos entre esos periodos. Periodo contemporáneo, 1950 hasta la actualidad. Bueno, esos serían los periodos más o menos de lo que es la historia de la Amazonía. Y vamos ahora con algunos investigadores que pues aportan al debate. Aportan al debate, cada uno con sus títulos, otros con menos títulos, otros con sus supuestas revistas científicas, otros no tanto, otros más sin dar fuentes. Bueno, hay de todo. Hay los que creen que llegan los ovnis y que han conquistado América y bueno, ya cada uno con sus cosas. Yo les muestro quiénes pueden ser algunas fuentes de lo que hablan de estos fenómenos, digamos así. Entonces les recomiendo para que ustedes mismos lean, ustedes mismos investiguen, no se crean lo que yo les digo, ni se crean lo que cualquier populista habla. Peor un politiquero. Todos somos políticos, pero peor estos politiqueros que quieren convencer así nomás, sin dar fuentes, sin dar contra estas cosas. Y también estos que andan inventándose ovnis que de pronto, o sea, yo no quito que hayan ovnis, o sea, puede ser, hay tantas posibilidades. De pronto algunos tendrán ciertas pruebas, otros creen, bueno, hacen como un culto, eso de ahí. Pero bueno, también hay de esos, ¿ya? Y también hay de los que se creen por poco porque ya tienen varias publicaciones, porque escriben bonito, porque tienen revistas científicas y bla, 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 bla. Ya creen que tienen la razón de todo. Pues hay de todo en la viña del Señor, como dirían los católicos. Entonces, uno de esos importantes personajes que hay que investigar es Ernesto Salazar González. Él es un cuencano que vive en Quito, historiador, antropólogo y arqueólogo, investigador de arqueología fue investigador del Museo de Arqueología del Banco Central del Ecuador en Cuenca. Actualmente es docente e investigador de arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE en Quito. Ha hecho varias publicaciones que habrá que leerlo, habrá que investigarlo. Personalmente a mí, yo tengo a mano
como manual de consulta este libro que ustedes ven aquí, que es Ernesto Salazar, Biblioteca General de Cultura, que se denomina Entre mitos y fábulas, el origen aborigen, el Ecuador aborigen. Entre mitos y fábulas, el Ecuador aborigen, que ha sido publicado, parece que en dos ediciones. Me parece que la una, que está por aquí, ¿sí? Que está por aquí, ¿sí? Aquí está, a ver. Mitos y fábulas, el 1 al 95 y la segunda edición parece que es en el 2005. Y es la que yo tengo. La del 2005 es la que yo tengo. ¿Sí? La del 2005 es la que yo tengo. Entonces, y no es parece, es sí estoy seguro que es 2005. ¿Ya? Pero también ha publicado otra anterior en 1995. Pero aparte de esta publicación, ha hecho muchas publicaciones desde el 77 hasta el 2020 y algunas de las más importantes son, en el 79, El hombre temprano en la región de del Italó. En el 84, Cazadores recolectores del antiguo Ecuador. En el 88, Mitos de nuestro pasado. En el 88, El hombre temprano en el Ecuador, en un libro de Nueva Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora. En el 89, Amazonía, la otra cara del progreso. En el 1993, Mundos Amazónicos. Y en el 95, el libro que ustedes ya les dije, Mitos y fábulas, el Ecuador aborigen. Ernesto Salazar González, una fuente para que ustedes vayan e investiguen. No me crea. Creciendo con la historia es un canal de YouTube del Perú, de un peruano. Se llama, ustedes entran a YouTube, buscan el canal Creciendo con la Historia y ahí van a encontrar a este famoso peruano, el profesor, doctor, magíster, filósofo, politólogo, Michael Mendieta Pérez. Él habla sobre la historia del Perú, por supuesto, pero también habla de ciertas culturas, del periodo andino, de la Amazonía, habla de historia. Desde una mirada de un peruano, por supuesto. Tiene, por más títulos que tenga, pues yo tendré también mis títulos y tengo mis sesgos, ¿sí? No tengo la verdad absoluta, pero pero tengo cierta parte de la verdad. Y lo mismo, Magíster Michael Mendieta Pérez, un importante docente de la Universidad Nacional San Marcos de Lima, tiene su propio canal de YouTube que se denomina Creciendo con la Historia. Búsquenle, Michael Mendieta Pérez. Otro personaje importante que ha escrito un libro de Joaquín Martínez Amador, nacido en 1942 en Guayaquil, ingeniero industrial, administrador de negocios y escritor. No es un historiador ni un científico, es un escritor que le gusta, un apasionado por la historia. Entonces ha escrito un libro que se llama Por los caminos del tiempo, ¿sí? En el año 2000. Entonces de pronto es una buena consulta. Ustedes sabrán juzgar este libro, si tiene fuentes, si tiene bibliografía, si es que da datos, si es que da pruebas, ya eso queda a criterio de ustedes. Joaquín Martínez Amador ha publicado Por los caminos del tiempo en el año 2000. Vámonos más atrás. Juan Morix, ¿sí? Vive entre 1923 y 1991. Húngaro, europeo, pero prácticamente ha vivido toda su vida en Argentina y en muchos países de Sudamérica investigando. Húngaro argentino. Ha hecho exploraciones a la Cueva de los Tallos, cerca de la cultura, ¿sí? Katacho Shuar, cerca de la cultura Katacho Shuar. Él hizo investigaciones sobre la Cueva de los Tallos en los años 70 del siglo XX. En los años 70 del siglo XX, en el cantón Leonidas Plaza, o como lo conocemos tradicionalmente, el cantón Limón y Naza, ¿ya? Cerca de la cultura Katacho, cerca de la cultura Katacho Shuar, él ha hecho investigaciones en la Cueva de los Tallos. En 1968, ustedes pueden investigar en el internet, también hay un libro que ahí consulté y también encontré en una biblioteca en Cuenca. En 1968 tiene un libro que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Ojo, el origen americano de los pueblos europeos. Plantea una cosa súper interesante y él dice que los pueblos europeos, ¿sí?, surgieron de América y principalmente de Sudamérica. Es algo que para muchos puede sonar descabellado,
Pero él plantea que en el 8000 al 7000 antes de Cristo, del 8000 al 7000 antes de Cristo, en el año de 1968, publica El origen de los pueblos, el origen americano de los pueblos europeos, y en el 8000 al 7000 antes de Cristo, dice que los americanos, los sudamericanos, los que están en el actual Ecuador, muchos, del pueblo Shuar, ¿sí?, y toda la cultura sudamericana poblaron Europa. Puede ser bastante descabellado, pero el señor da pruebas, especialmente de tipo lingüístico. Especialmente de tipo lingüístico. Él habla del pueblo magiar y de la lengua magiar. De la lengua magiar, porque él dice que después de la última glaciación entre el 12.000 y el 15.000 antes de Cristo, muchos pueblos europeos fueron, prácticamente no quedó casi ninguna población según él. Y los pueblos americanos poblaron y viajaron y navegaron hacia Europa en el 8000 al 7000 antes de Cristo. Y hay evidencias en la India, en España, en la península ibérica, y en diferentes puntos, y principalmente en Hungría, según él, hay pruebas de que los andinos, los andinos amazónicos, los sudamericanos, de hace 8000 años antes de Cristo, poblaron lo que es Europa y principalmente Hungría, de donde él era originario, según sus investigaciones. Que ustedes lo lean, lo investiguen, lo cuestionen, lo verifiquen, ya es cuestión de ustedes. Eso es lo que dijo él. ¿Ya? Entonces, es otro investigador, y el libro más importante quizás es El origen americano de pueblos europeos. Vamos con otro investigador, Federico Kauffmann Doig. Federico Kauffmann Doig es otro de los importantes investigadores. Él es un peruano, nacido en Chiclayo, en 1920, nacido en Chiclayo, ¿sí? En 1920. Antropólogo, arqueólogo e historiador, ha residido en Cajamarca, en Cocochillo, en la provincia de Amazonas, en Perú, y en Lima. Experto en las culturas del norte del Perú. Experto en las culturas del norte del Perú preincaicas, como es Chavín y Chachapoyas. Chavín y la cultura Chachapoya. Son dos culturas que están relacionadas con la cultura, ¿sí?, la cultura que estamos revisando hoy, ¿sí? Catacho Shuar. Posiblemente hubo relación de la Catacho Shuar con Chavín y sobre todo con Chachapoyas, y por lo tanto hay que leerle, hay que investigarle, hay que consultar a Federico Kauffmann Doig. Este personaje es promotor de la teoría autoctonista de América. Bueno, fue director del Museo de Arte de Lima, director general del Patrimonio Monumental y Cultural de la Nación y director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Publicaciones más relevantes desde 1960, que ha hecho sus publicaciones desde los años 60 del siglo XX. Dimensiones de la historia del Perú antiguo, historia de arqueología peruana, la cultura Chavín, origen de la cultura peruana, los estudios de Chavín, 1553 y 1919, imagen de Chavín en el 67, el Perú arqueológico, tratado breve sobre el Perú incaico, Chavín, el formativo peruano, otra publicación, comportamiento sexual en el antiguo Perú, introducción al Perú antiguo, sexo y magia sexual en el antiguo Perú, historia y arte del Perú antiguo, y otra que es los Chachapoyas, moradores ancestrales de los Andes amazónicos peruanos. Son todas las publicaciones de este importante personaje, Federico Kauffmann Doig, que hay que investigarlo. Hay que tomarlo con pinzas, como a todo autor, hay que comparar entre autores, ir sacando las propias conclusiones, como todo proceso de investigación. Pedro Porras.
nace en 1910 en Ecuador, en Ambato. En 1990 fallece en Quito. Teólogo, historiador y un importante arqueólogo ecuatoriano, sacerdote. Y obras más relevantes entre 1972 y 1990, que hace muchas de sus publicaciones. Quizás hayan algunas otras más antes, pero las que yo he identificado es entre los 70s y los 90s. 5.000 años atrás en la costa ecuatoriana, ¿sí? 5.000 años atrás en la costa ecuatoriana en el 72. Asimismo, en el 72 habla sobre la cultura Valdivia, ¿sí? En el 74, historia y arqueología de la ciudad española de Baeza de los Quijos. En el 74, Ecuador prehistórico. En el 82, arqueología de Quito, fase Coto Collao. En el 83, arqueología Palenque. En el 85, arte rupestre del Alto Napo, Valle de Misahuallí, ¿sí? Y otro sin año, que no encontré el año, habla sobre arqueología, tiene un libro y una publicación que es Arqueología del Ecuador. Entonces, habrá que investigar, habrá que conocer, habrá que profundizar en sus obras y seguir investigando, seguir leyendo, ¿sí? La base de la investigación es la lectura. Bueno, otros personajes importantes de la década de los 50, de los años 50 en el Ecuador y en Brasil es Clifford Evans y Betty Medgers. Clifford Evans y Betty Medgers, uno de los pioneros de la arqueología de mediados del siglo XX, de los años 50 del siglo XX. Isla Maranhão, Brasil. Hicieron investigaciones en Brasil, en la Isla Maranhão, y en el Upano, en el Ecuador, a lo largo de lo que es el río y la cuenca del Upano, en el Ecuador. Muy importante. Y Betty Medgers hizo una publicación que se llamó Amazonía, ¿sí? Entonces, dos investigadores importantes, arqueólogos, antropólogos, que han hecho muchos aportes al Ecuador y a Brasil. Otro escritor, bastante de pronto controvertido, Víctor Larco Larrea. Víctor Larco Larrea, entre 1870 nace en Perú, en Trujillo, y fallece en 1939 en Chile, en Santiago. En Santiago de Chile, en 1934, publica Cobrizos blancos y negros en aborígenes de América. Blancos, cobrizos y negros, aborígenes de América. Un libro bastante controvertido que dice que antes de Colón, pues ya habían negros, ya habían blancos, ya habían cobrizos en América del Sur. ¿Sí? Pues da ciertas pruebas. Hay que leer este libro, hay que investigar, hay que contrastar fuentes. De Víctor Larco Larrea, Cobrizos blancos y negros, que ya existieron, ya habían este tipo de razas, de tipos de piel de las personas y de culturas de blancos, negros y cobrizos en aborígenes de América. Entonces, ¿por qué habían supuestamente, si la raza blanca llegó supuestamente con Colón y los negros también llegaron de África supuestamente con Colón en 1492, ¿por qué Víctor Larco Larrea dice que los negros, blancos y cobrizos ya existían en América? Hay que leer. Otro importante personaje que hay que leerlo es Jorge Carrera Andrade. Vive entre 1902 y 1978 en Quito. Filósofo, escritor, político y poeta. ¿Sí? Filósofo, escritor, político y poeta. No es tan historiador porque no da muchas fuentes. De hecho, en su libro El Camino del Sol no da fuentes, solamente escribe, pero no da fuentes. Entonces es más literatura, es más crónica, no es historia porque no hay fuentes. Pero en todo caso, lo que dice nos aporta, hay que buscar información, no hay que dejarlo de lado completamente, es literatura, no es historia, no hay fuentes. ¿Sí? Puede ser cierto, puede ser mentira, parte verdad, parte mentira. Como no hay fuentes, no hay pruebas, entonces es arte, es literatura, no es ciencia, no es historia. Entonces es una historia a medias, digamos, mitad historia, mitad literatura, es crónica.
El Camino del Sol publica en la una en 1955 y la otra parte en 1963, El Camino del Sol. En 1965, Crónica de las Indias. Entonces, importante, Jorge Carrera Andrade, este importante escritor, filósofo. Otro de los personajes claves para entender lo que es la cultura shuar y la cultura de los petroglifos de Catayo. La cultura de los petroglifos de Catayo. ¿Sí? Pues Carlos Crespi, ¿sí? Carlos Crespi, nacido en Italia, Legnano, en 1891, muere en Ecuador, en Cuenca, en 1982, teólogo, sacerdote, antropólogo, ¿sí? Digamos antropólogo, digamos hasta lo que cabe el término, digamos así, pero cineasta también en lo que cabe el término, sobre todo teólogo, pero apasionado por la cultura y por lo tanto un cierto antropólogo, digamos así. Cineasta porque también aficionado hizo un documental. Él da la evangelización del pueblo shuar desde los años 20 del siglo XX. Entonces, él tiene contacto con los pueblos shuar, entabla mucha amistad y relación con los shuaras para los procesos de evangelización entre el catolicismo desde la visión salesiana y los shuara, ¿sí? Antiguos y ancestrales en los años 20 del siglo XX, en lo que es el suroriente ecuatoriano, en la provincia de Morona, Santiago, en la zona de Limón, en la zona de Méndez, en esa zona. Carlos Crespi hace los procesos de evangelización. Acordémonos que antes ya habíamos revisado una tesis que habla de la presencia de los salesianos desde 1890 aproximadamente hasta 1960, ya aproximadamente. En ese contexto, Carlos Crespi va y entabla relaciones y hace educación del pueblo shuar dentro de lo que es la comunidad salesiana, parte de los salesianos, que pues también Carlos Crespi en Cuenca fundó el Colegio Técnico Salesiano, y pues María Auxiliadora en Cuenca, y bueno, ahí hay toda una historia del contacto de él con los pueblos shuar, parte mitos, parte leyendas, hay que comprobar. Algunos le toman al padre Carlos Crespi para hacer sus investigaciones de ovnis y todo eso, pues habrá que comprobar. Desde el pensamiento científico, desde el pensamiento racional, ¿sí? 1926 publica Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas. 1926 publica un documental de cine, casi el primer documental del cine del Ecuador, es el iniciador del cine, de la cinematografía en el Ecuador, ¿sí? Antes que hayan ratas, ratones y rateros y todas estas películas que son también medio chéveres, medio izquierdosas, pero chéveres. Hace años ya publicó, en 1926, Carlos Crespi, Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, en su documental. ¿Sí? Uno de los pioneros del cine y del contacto con los pueblos shuar, Carlos Crespi. Que algunos lo vean bien, que algunos lo vean mal, pues ya. Yo siempre digo, hay que ver los pros y contras de cada persona, no solamente decirle lo malo ni tirarle flores solamente. Ahí pros y contras. Hay los que le rinden culto al padre de Crespi, pues poco ya lo máximo y todo, y hay los que en cambio dicen que es una peor persona. Pero yo creo que siempre hay que ver los dos lados, pros y contras, para ser un poco menos subjetivos. Roberto Rengino, un argentino que ha hecho muchas publicaciones, no encontré muchos datos de su biografía, y de su bibliografía también. Sobre su vida no encontré muchos datos ni de sus publicaciones, pero sé que ha hecho muchas publicaciones, libros y obras entre 1921 y 1935. Habrá que investigar más sobre este autor. Pero hay alguien que escribe, Roberto Rengino y el secreto de la América aborigen, ¿sí? Y dice, el papel del territorio de Chile en la evolución de la humanidad prehistórica y el origen polar antártico del hombre. El origen polar antártico del hombre. Esto es clave para entender que Roberto Rengino promovió
que el surgimiento del hombre americano y concretamente sudamericano, chileno, patagónico, proviene de la Antártida, ¿sí? Del continente antártico. Entonces ahí hay que tomarlo con pinzas, investigar, etcétera, y pues a Roberto Rengino. Julio César Tello, Julio C. Tello le llaman algunos, nacido en Perú, en Huarochirí, en 1890, fallece en Lima, en Perú, en el 47, médico, antropólogo, arqueólogo e historiador, planteó la teoría autoctonista de la cultura andina basado o enfocado en la cultura chavín, un experto en la cultura chavín. Su archivo documental está ubicado en la Universidad de San Marcos, en Lima. Realizó varias publicaciones entre 1921 hasta 1947 en su muerte, entre ellas Introducción a la Historia Antigua del Perú, Antiguo Perú, Primera Época, sí, Antiguo Perú, Primera Época, Arqueología del Valle de Casma, Culturas Chavín, Santa o Huaylas, Yungay y Subchimú, Chavín, Cultura del Maíz de la Civilización Andina. Chavín, Cultura, perdón, no es del maíz, aquí leí mal. Chavín, Cultura Matriz de la Civilización Andina. Chavín, Cultura Matriz de la Civilización Andina. Habrá que ver si es que es cierto. Sí, muy importante, pero que hay que seguirlo investigando. Yo no conozco mucho, no conozco muchas de sus publicaciones, pero he encontrado algo de información sobre él. Julio César Tello. Max Uhle vivió entre 1856 y 1944, alemán, arqueólogo pionero, que llegó a Ecuador entre el 1919 y 1933. Fue uno de los pioneros de la investigación arqueológica del sur del Ecuador. Ahí está mal escrito, CIR dice, del sur del Ecuador. Es conocido como investigador de la prehistoria ecuatoriana y peruana y promotor de la teoría inmigracionista andina, que dice que los andinos, los pueblos andinos y no sé si amazónicos también, tienen influencia maya. Pues habrá que comprobarlo. Señor Max Uhle, un importantísimo personaje, pero en el Perú investigó en el norte sobre las culturas chimú y el sur de Perú sobre Nazca. En 1922 publica Influencias mayas en el Alto Ecuador, ¿sí? Influencias mayas en el Alto Ecuador y las huacas de Cañar, ¿ya? En 1922 aproximadamente. En el 54, John Rowe publica una biografía de Max Uhle, John Rowe, que dice Max Uhle, 1856-1944, en memoria del padre de la arqueología peruana, ¿ya? Y ecuatoriana habrá que agregar. Paul Rivet vive entre 1876 y 1959 en Francia, visitó Ecuador, etnólogo, antropólogo y lingüista, esposo de la cuencana Mercedes Andrade Chiriboga, ¿sí? De una mujer cuencana ecuatoriana, Mercedes Andrade Chiriboga, miembro de la segunda misión geodésica francesa, entre 1899 y 1906 a Sudamérica. En 1901 llega a Ecuador, fundó el Museo del Hombre en París, en el 37, también planteó la teoría oceánica del poblamiento de América. Obras relevantes, entre 1901 y 1959, hasta su muerte, publica El lenguaje jíbaro, en el 1910, en el 12, Las familias lingüísticas del noroeste de América del Sur, entre 1912 y el 22, Etnografía antigua del Ecuador, con René Bernaus, en 1924, Lenguas americanas, en 1930, Contribución al estudio de las tribus indígenas del oriente ecuatoriano, y en 1943, Los orígenes del hombre americano. Fiorentino Amellino, otro investigador que nace en Argentina en 1854 y fallece en Chile, en Santiago de Chile, en 1911, naturalista, biólogo y paleontólogo. Naturalista, biólogo y paleontólogo, ¿sí? Naturalista, biólogo y paleontólogo, promotor de la teoría autoctonista, ¿sí? Promotor de la teoría autoctonista. Entonces también hizo varias publicaciones, ¿sí? Lo que es este famoso argentino, Amellino, uno de los pioneros de lo que es la investigación paleontológica, ¿sí? En lo que es Argentina. Y por aquí les voy a buscar que estaba tratando de investigar.
algunas de las publicaciones también de Ameghino, para no quedarnos solamente con esta idea. Por ahí tenía lo que es Ameghino y aquí está. Ya les voy a mostrar esto de aquí, de Ameghino, para entender lo que es la cultura Katacho, la cultura sudamericana, la cultura Shuar. Y ahí está, naturalista, biólogo y paleontólogo, promotor de la teoría autoctonista, obras más relevantes entre 1878 y 1911. En el 78 publica La antigüedad del hombre en La Plata, en Argentina. 1878, los mamíferos fósiles en la América Meridional. En 1884 plantea una obra de evolución darwinista sobre filogenia. En el 88, 1888, la antigüedad del hombre en La Plata. En 1889, contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. En 1891 plantea los monos fósiles de la República Argentina. Bueno, de pronto para algunos no es tan verídico, para otros es criticado, pero en todo caso es un personaje que hay que seguirlo investigando, a lo menos los que nos gusta la historia, la biografía, para ver si es que es cierto sus contribuciones, ¿ya? Pero en todo caso es un personaje que hay que revisarlo, que leerlo, que conocerlo. Con esto estoy terminando lo que ha sido la cultura Katacho Shuar, pero antes quiero recomendarles otros videos, si es que les gustan estos temas y que son complementarios a esta conferencia, sobre unas conferencias que tengo y entrevistas. La una es una conferencia sobre la investigación histórica, la otra es una conferencia sobre historia natural de los homínidos, la otra es una conferencia sobre quién descubrió América, la otra es una conferencia sobre Chobchi, historia natural, que es un punto y una cultura muy importante, un sitio arqueológico histórico en el Ecuador, en la provincia de la Azuay. Chobchi, historia natural. También tengo otra conferencia sobre historia natural del Ecuador. Tengo dos entrevistas importantes con un antropólogo, que es Mario Bracero, profesor de la Universidad de la Azuay, importante antropólogo y docente, Mario Bracero. Tengo una entrevista con él en mi canal en YouTube, pueden buscarla. Tengo otra entrevista con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo, paleontólogo, y también le gusta mucho lo que es, tiene un museo de esqueletología en en la, en la ciudad de Cuenca, y ha sido profesor de varias universidades, de la SUAY, me parece que ha sido profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja, fue compañero mío en la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, Juan Pablo Martínez. Entonces, estas son las conferencias y entrevistas y videos que les recomiendo que ingresen a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Y bueno, con esto prácticamente estamos casi terminando, y esta ha sido lo que es la conferencia Cultura Katacho Shuar, y la cultura Katacho Shuar, y pues estoy a las órdenes para debates, para preguntas, para consultas, y aquí están mis redes sociales. Se pueden escribir o contactar conmigo al WhatsApp 593-995-384275 en el Ecuador, ¿sí? Y pues visiten mi Facebook, mi YouTube principalmente, y estoy a las órdenes también. No visito mucho, pero pueden revisar mis perfiles en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Soy psicólogo organizacional, tengo una maestría en desarrollo local, soy un apasionado por la historia, por la investigación cualitativa, por la investigación histórica, ¿sí? Estoy a las órdenes, me despido con esto, chao, chao.